He observado innumerables películas de fantasía y de ciencia ficción. He leído libros como Alicia en el País de las Maravillas. Me he adentrado en las ficciones y seres imaginarios de Jorge Luis Borges y de Gabriel García Márquez o Haruki Murakami. He ensoñado e imaginado miles de seres, situaciones y lugares lejanos, pero no hay nada más impredecible, mágico y extraño y hasta placentero como salir a caminar por las calles de Medellín, desde su alterado y cambiante centro hasta sus periferias. Uno no sabe con qué se va a encontrar en el horizonte. Las realidades increíbles aparecen de pronto de esas observaciones cotidianas en algún viaje en Cartagena. Alguna vez estaba yo dibujando en mi oficio de dibujar las cosas que aparecen por ahí y me di cuenta que tenía, pues que en ese momento yo estaba trabajando como una especie de detective, porque me puse a dibujar un señor al cual veía pedir dinero todos los días y veía que todos los días cambiaba su apariencia. Entonces esa fue como la primera acción que yo vi en tiempo real que me inspiró a denunciar, pero no a denunciar en términos cierto, políticos, sino estéticos. Ahí inició mi pregunta por lo absurdo y el primer momento de las realidades increíbles, que lo hice. Ese dibujo fue hecho en el año 2002, tema que retomaría en el 2010. Como artista, entonces, sí, decidí decidí continuar esa serie de realidades increíbles. Durante mucho tiempo tenía una especie de obsesión muy tranquila de coleccionar las imágenes que me iba encontrando particulares, tomadas de fuentes como las colombianadas y de otras fuentes como la realidad. Entonces empecé a partir ya de imágenes resueltas por otros que me causaban un impacto y un humor, donde encontraba todas las preguntas que había tenido antes o lo que me había encontrado, y simplemente me dediqué a coleccionar. Pero esta vez ese coleccionismo lo apliqué a esas imágenes que tenían en una misma imagen esa realidad increíble, esa realidad maravillosa, esa práctica increíble, esa práctica maravillosa. Esta exposición que se va a dar en Bogotá, pues próximamente en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Para esta exposición yo voy a presentar pinturas y dibujos. Por un lado porque la pintura y el dibujo se me dan más fácil que otras cosas, por otro lado por la practicidad de poder abarcar un tema desde muchas dimensiones y en principio uno ve un cerro de dibujos y cree que no hay nada, y cuando uno lo expande, eso se expande como las alas de una mariposa. La luz del sol aparece en esos trabajos y quizá como una relación al lugar donde voy a exponer, en este caso la arquitectura de Rogelio Salmona, el edificio Centro Cultural Gabriel García Márquez, que cuando lo empecé a estudiar como arquitecto, pues como lugar, me empecé a dar cuenta de la prelación que él le daba al sol y la relación que la arquitectura de él tenía con la arquitectura griega. Pues una arquitectura que se acomodaba al espacio, no que imponía, y que quizás esa es la gran crítica de él hacia la misma arquitectura y su gran genialidad, que es hacer una arquitectura que es con patrones repetitivos, circularidades y con colores cálidos, y generando luces de donde todo ubicándolo con la postura del sol, donde está el poniente, siempre pensando en el sol. Entonces yo creo que esos estudios que hice pues, con respecto al lugar al que iba a exponer, de una manera muy tranquila los incorporé en mi estructura, pues, de trabajo, de una manera no tranquila, difícil, fue muy difícil, por eso negué, no fue fácil, no, eso no fue nada fácil, no, esa idea del sol como
como personaje activo en la obra de Salmona, de alguna manera quedó incorporada en mis pinturas, en las cuales partía de la luz del sol al principio, la luz de la tarde, la luz amarilla, que luego iba incorporando las escenas cotidianas, transgresoras y con humor, en sutiles capas de pintura y aguadas, muy cercanas a la expresión del arte oriental, que deja ser, y un poco muy taoísta. A veces me iba hacia el error y lo aceptaba, entonces también en ese sentido, como si el lienzo fuera el lugar al que voy a ir a exponer, y esa luz del sol de la arquitectura de Salmona fuera la luz incorporada en la tela. Me he permitido en esta ocasión, en esta serie, poner a Duchamp ahí como compañero de viaje, y a Walter Benjamin diciéndonos: estamos en la era de la reproducción técnica, estamos es para copiar todo lo que hay. Entonces también utilizar las imágenes, no copiarlas vilmente, sino estetizarlas, jugar con ellas, pero partiendo de sus formas. Y en ese sentido yo también estoy teniendo una desobediencia ahí, ¿cierto? En ese sentido parece ser, ¿cierto? Es lo que está por resolverse en la muestra. Uno, como artista, uno intuye cosas, arma estructuras, cree cosas sobre su trabajo, pero finalmente el trabajo le responde a uno todas las preguntas y abre otras más cuando está expuesto. Cuando no encuentro en mí mismo la solución o la respuesta, siempre encuentro un apoyo en alguien que o lo ha solucionado estéticamente, pero en artistas, pues, en este caso, cuando uno está trabajando en la obra, cuando está trabajando en pintura, en dibujo, ahí sí los soportes, cuando uno está en la marcha, sí, casi que todos son artistas plásticos, ¿cierto? Y asociar esto con artistas, estas mismas imágenes asociadas con artistas como Ai Weiwei, Carlos Castro, Freddy Alzate, Francis Alice, Luis Kamitzer, y especialmente me he encontrado con un referente muy importante que no lo conocía, que vino a ser la cereza del pastel o de la torta, que es Ernesto Rosa, que es el artista que exactamente está mirando hacia el mismo punto, pero con una estética muy diferente. Él trabaja con fotografías y él en sus fotografías no solo las toma él, sino que también recibe fotos de otras personas, pero él es un artista cubano que está mirando específicamente las soluciones precarias de los cubanos, que él lo llama desobediencia tecnológica o desobediencia arquitectónica y desobediencia, o sea, la palabra desobediencia viene a ser en mí un asombro.